Muy buenas noches, Magíster, compañeros. Somos el grupo 17, de quien está conformado por la compañera Vera Gisela y mi persona Ordóñez Mazaco. En esta noche vamos a hablar sobre la propuesta metodológica con necesidades educativas especiales que ya fue aplicada en la unidad educativa Goya en el paralelo de segundo bachillerato BTI con el joven Quiñones Javier. La misma que nos ayudó a mejorar y también dentro del área de lengua y literatura a fortalecer falencias que habían dentro del mismo. A continuación tenemos a la compañera. La introducción. En la actualidad, al hablar de necesidades educativas especiales, se basa mucho en lo que es la inclusión, en la inclusión de niños y adolescentes con cierta discapacidad, pero ha tenido más énfasis en las políticas públicas, donde cada vez se toma más en serio este tema. Nuestro presente proyecto hace referencia a la inclusión educativa de un estudiante con retraso en el aprendizaje y también hacemos énfasis que toda institución debería de incluir este tipo de trastornos en una adaptación curricular, específicamente en una área, como en nuestro caso en el área de lengua y literatura, para así poder generar un mejor aprendizaje, para que no se vulneren los derechos y para que poco a poco se vaya integrando de mejor manera el estudiante a la sociedad. Porque recordemos que los compañeros del aula de clase en un futuro van a ser la sociedad y es allí donde él tiene que sentirse aceptado, sentirse querido, para así poder desenvolver su papel en un futuro que puede ser en un trabajo. Una de las formas más eficaces de eliminar las limitaciones que tienen las personas con discapacidad es a través de la educación, pero no una educación individualista o una educación general que no se adapte al proceso de aprendizaje de cada uno de ellos, sino hablamos de una educación para todos con adaptaciones. En relación a nuestro marco teórico, hemos planteado muchos temas de suma importancia, como lo que es la memoria a corto plazo, que tiene énfasis en el estudiante, que es objeto de estudio para nuestro proyecto, estrategias didácticas, como la estrategia de elaboración, de organización, estrategias de repetición, pero también nos pareció muy importante establecer estrategia para los docentes. Este tipo de estrategias está enfocado en la manera en que los docentes enseñan, incluir al estudiante. Por eso hemos planteado actividades como dramatización, como dibujos, en el que todos están inmersos en el aprendizaje del estudiante en específico. Y también hemos planteado estrategias para el ámbito en el que se desarrolla el estudiante con este problema del aprendizaje, en su familia, en los vecinos, con quien vive el estudiante, porque si no funciona ese pilar, va a ser muy difícil que el estudiante salga adelante. Y por último, hemos considerado un tema muy importante que son las adaptaciones curriculares, que nosotros la hemos venido realizando específicamente con mi compañera Rosita, quien da en el área de lengua y literatura, que se realizó una adaptación específicamente en esa área y que generó un buen aprendizaje en el estudiante, un buen rendimiento y por eso la hemos considerado como definición principal. En relación a nuestro planteamiento del problema, nuestro proyecto es muy importante. ¿Por qué? Porque contribuye a un cambio en el aprendizaje de estudiantes con dificultades del aprendizaje, en específico de la lectoescritura, porque hacemos referencia a adaptaciones curriculares que no es muy complejo, más bien son como adecuaciones que se hacen específicamente con el trastorno que tiene el estudiante. La realización de nuestro presente proyecto fue mediante un diagnóstico que no lo realizamos como docentes, sino lo realizó una persona especializada, un psicólogo del DS que se encargó de analizar el trastorno del estudiante desde el momento de su gestación, cuando nació. Entonces, nosotros lo que se realiza es la observación de este proceso, leer bien cuál es el camino del estudiante, en qué problemas tiene. En este caso, mi compañera Rosita detectó
también lo que es la dificultad en el dictado, que tiene memoria a corto plazo y tiene problemas al escribir. En ese sentido, el estudiante no es un estudiante agresivo, es un estudiante calmado, atento, se lleva bien con sus compañeros. Por ello, se han planteado actividades para generar un proceso de aprendizaje en el que el estudiante memorice este proceso con una dramatización y dibuje para que él pueda entender ciertas obras literarias. En relación al historial del estudiante, se ha venido trabajando con adaptaciones debido a que el estudiante tiene antecedentes de problema en el aprendizaje o retraso en el área de lengua y literatura, más bien en el área cognitiva. Continuando con la exposición. Tenemos como objetivos el objetivo principal, que es el general, recrear los textos literarios leídos desde la experiencia personal mediante la adaptación de diversos recursos literarios. Dentro de eso consideramos tres objetivos específicos. El primero, tenemos cómo lograr que el estudiante reconozca obras literarias del siglo XIX y su importancia dentro de la lectura. Segundo objetivo está embarcado en proporcionar técnicas adecuadas para la identificación de aspectos relevantes de las obras literarias. Y el tercero, al final, potenciar habilidades de los estudiantes mediante la representación gráfica de escenas literarias. Estos objetivos son alcanzados mediante la actividad que se desarrolla en nuestra propuesta. Tenemos como metodología: el estudiante identifica aspectos importantes de la obra literaria de Huasipungo, expresa varias escenas donde se clasifican o se da a conocer cómo era antes el maltrato hacia las personas indígenas o de raza negra. La propuesta nos va a ayudar a enfocar en la obra literaria e ilustrativa de Huasipungo, el fragmento de Jorge Icaza Coronel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante actividades para dibujar los personajes, resumen hablado, la guía para estrategias de promoción. En la obra de Huasipungo, mediante la combinación de palabras y de formato del libro, nos invitan a pequeños y grandes lectores a imaginar nuestros conflictos y los sentimientos de las más diversas personas del universo y lúdico. Con estas estrategias de metodología nos va a ayudar que el estudiante tenga más claro lo que se va a desarrollar durante las actividades y nos va a ayudar a fortalecer la lectura, conocimiento y también memoria, para que él tenga, mediante ilustraciones, se le haga más fácil la elaboración de las escenas. Nuestra propuesta está contemplada dentro de tres actividades, las mismas que se van a desarrollar de la siguiente manera. Como tema tenemos estrategias de comprensión de la lectura. Objetivos se embarcan en tres procesos: conceptuales, procedimentales, actitudinales. Conceptuales: reconoce la importancia de la lectura diaria para concienciar la mejora de la percepción lectora. Procedimentales: realizar la evaluación, reflexión y tratamiento de la información con el objetivo de impulsar la comprensión previa de los niveles dentro de cada texto. Las actitudinales nos habla de valorar la capacidad del desarrollo y su autoestima a través de la lectura. La actividad se va a llevar de la siguiente manera. Como anticipación tenemos identificar personajes del fragmento y describir cómo son cada uno de ellos. A partir del ejemplo procedemos a construir con nuestras propias palabras un resumen. Para hacer estas actividades tenemos como materiales principales lo que es el texto, marcadores, pinturas, en sí el de técnicos, horario y registro, y muchos más que se necesite al momento de elaborar la actividad. Tenemos como segunda actividad a desarrollar el tema. Tenemos construir un rompecabezas con las escenas relevantes sobre la obra de Huasipungo.
Asimismo, contempla 3 objetivos conceptuales, procedimentales, actitudinales. Primero, reconocer la importancia de la lectura diaria para concienciar la mejor percepción del lector. Con eso nos va a ayudar a reconocer todo lo importante que pueda resaltar dentro de nuestra obra literaria. En los procedimentales, realizar la evaluación y reflexión del tratamiento de la información con el objetivo de impulsar la comprensión previa de niveles dentro del fragmento. Y las actitudinales nos ayuda a valorar la capacidad de desarrollo de su autoestima a través de la lectura. Con esto el joven nos va a demostrar toda su capacidad. Como actividades es nuestra construcción de rompecabezas, donde vamos a elaborar la instrucción del fragmento de Guasipungo, armar las piezas de rompecabezas, obteniendo una resolución final. Tenemos una pequeña imagen donde podemos ver una escena que se va a llevar a cabo con los estudiantes y de ahí ellos impartirán de acuerdo a su creatividad. Para esta actividad debemos formar grupos para el desarrollo de cada escena, hacer una inferencia con el contenido de la lectura, del título que nos lleve a crear nuestra imaginación. Y como tercera y última actividad tenemos lo que es comparar las escenas del fragmento Guasipungo y objetivo principal, recrear los textos literarios leídos desde la experiencia personal mediante la adaptación de diversos recursos literarios. En actividades vamos a desarrollar primeramente un juego de palabras, la misma que nos va a ayudar a integrar, a motivar, a llevar una secuencia también de cómo está el fragmento de esta obra para poder llegar a una escena final o a una concreto de acuerdo a la obra que está. En eso vamos a hacer una pregunta muy importante. ¿Qué sabes de la lectura de las obras literarias? La misma que nos va a ayudar a tener lluvia de ideas de acuerdo a cada una de sus experiencias dentro de aula. Actividades a realizarse: leer detenidamente el fragmento de Guasipungo, identificar personajes del fragmento, describir cómo son cada uno de ellos, comprender cada aspecto importante de la obra, analizar cómo podrías representar cada escena que te impactó más, graficar las escenas de Guasipungo y como actividad última tenemos la elaboración de la ilustración del fragmento de Guasipungo. Durante este proceso de elaboración, el estudiante podrá integrarse con los compañeros, elaborarán material, trabajaron juntamente todas las ideas que pueden llevar para hacer las mejores actividades y representar. En esta misma también tenemos como recursos nuestros humanos, docentes, estudiantes, materiales, cartulina, marcadores, cartón, lápiz carboncillo, el texto de segundo bachillerato, donde se contempla el fragmento, borrador, colores y todos los materiales que sean necesarios para el momento de la participación. Toda esta actividad se ve reflejado mediante la exposición de la temática dentro de clase. Y el joven, en este caso, se sentirá muy apoyado de sus compañeros y será una actividad exitosa en el cual fue llevada a cabo en la aplicación de la propuesta. Tenemos 3 sugerencias importantes que hemos resaltado con nuestra compañera. Primero, hacer la consideración de qué obras le llaman más la atención de acuerdo al título que tienen. A partir de ahí, para comenzar a leer la obra literaria. Como segundo, asegurarse que los estudiantes están disfrutando de la lectura de acuerdo con parámetros en un buen control de lectura que le implemente. Tercero, dejar que los estudiantes puedan hacer lucir su imaginación a partir de las representaciones a lo que han leído. Con esas 3 sugerencias nos van a ayudar muchísimo para seguir fortaleciendo. A continuación, mi compañera. Como recomendaciones hemos establecido las principales, que una vez que realizamos la investigación se desarrolló obviamente la propuesta metodológica, que se considera muy activa, innovadora y que permite desarrollar de mejor manera el aprendizaje.
aquí va nuestra recomendación, que es importante aplicarla porque no solo funciona en el ámbito del aprendizaje académico, sino también en otros aspectos de la vida, como por ejemplo en el ámbito emocional y social, influyen de gran medida. ¿Por qué? Porque el estudiante se siente aceptado, siente que lo puede lograr, no se siente excluido y eso le genera una mayor emoción, una mayor disponibilidad para aprender. Un estudiante que está atento, que está contento, aprende más que un estudiante triste. También sugerimos que se siga, que este proceso, la metodología, el proyecto que hemos aplicado, se lo siga mejorando continuamente para así poder establecer nuevas técnicas de estudio que mejoren la capacidad del aprendizaje referente a actividades planificadas. Se indica también al estudiante que se le puede realizar preguntas que tengan relación con el tema. Recomendamos también valorar cada esfuerzo del estudiante por medio de un cuestionario. También realizar fichas de observación. En esta área de lengua y literatura es recomendable realizar dibujos que realice el estudiante de lo que él entiende y también aquí hemos planificado lo que es la dramatización que fue un éxito absoluto, ya que él por medio de esa dramatización pudo entender mejor la obra literaria. Y recomendamos que se sigan haciendo este tipo de investigaciones, se sigan mejorando, que de verdad que sí funcionan y como docente nos se siente una satisfacción muy agradable al ver que un estudiante aprende, que un estudiante se siente incluido. En nuestra bibliografía la presentamos de la siguiente manera. Nosotros toda la investigación la hemos utilizado solo de revistas científicas que tengan ICBN. Por eso se puede observar que nuestro proceso del marco teórico está bien redactado y que nos permitió tener las bases necesarias para poder desarrollar nuestra metodología. Les agradecemos, estimada docente, compañeros, por medio de mi compañera Rosita, por la atención prestada. Estamos muy contentas de haber tenido este módulo. Nosotros no esperamos este resultado tan bonito de seguir aprendiendo más, de poder llegar al estudiante de una manera muy diferente. Se realizaban adaptaciones, pero no así en este sentido, incluyendo a todos. Estimada docente, muchas gracias por sus conocimientos impartidos. Mi compañera Rosita también nos va a decir algo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.